Buenas noches, hermosa familia. Pues continuando con los estudios que tenemos todas las noches y gran bendición que pues el Señor nos da para poder escuchar su palabra. Pues vamos a continuar con el estudio de Nehemías. Ahora vamos a ver el capítulo 12, que en sí es conclusión, este capítulo, de esa lista que empezamos en el capítulo 11. Y aquí vamos a mencionar a los sacerdotes, ¿no? Y dice uno, pues, ¿quién eran esas personas? Son aquellas personas que realmente estaban alabando a Dios, ¿no? Y pues la mayoría o la mayor parte de estos versículos que vamos a ver en este capítulo van a ser dedicados a más o menos hablar de la dedicación que hizo el pueblo a las murallas de Jerusalén. Entonces, pues, sabemos que aquellos momentos eran pues buenos porque ya habían concluido con todo lo que el Señor les había mandado, y era momento, pues dice uno, de festejar. Era emocionante y memorable porque pues vimos a través de todos los capítulos anteriores cómo pues se dificultó toda esta tarea y toda la planeación que vinieron haciendo para que pudiera quedar el trabajo bien hecho para el Señor. Y pues todo esto ordenado por el Señor. Claro que ya se requería dice uno, concluir el trabajo, ya estaba concluido, pues de festejar. Ya no, digamos, ya no había por el momento alguna preocupación más que adorar al Señor. Entonces ya era momento de festejar. Y podemos decir que en nuestra vida también hay momentos en los que nosotros afrontamos cuando queremos hacer algo, ¿no? Podemos decir, cuando quiere uno construir su casa, pues se da uno cuenta que ese es nuestro anhelo de tener, como aquí, ¿no? La construcción de todo Jerusalén, la muralla, el templo, las puertas, todo lo que se vio. Y recordando todo eso, podemos ver un ejemplo que así, cuando tú hayas tenido la oportunidad de construir tu casa, cómo pues debes de hacer una planeación. Y hay momentos en que se dificulta, ¿no? Porque dice uno, bueno, uno planea, ¿qué hace uno? Primero, comprar el terreno. Segundo, pues empezar a ver cómo va a ser la construcción, cuánto va a costar, cuánto es lo que tengo, cómo voy a iniciar, qué tipo de materiales, también quién lo va a hacer, ¿no? También todo eso conlleva una logística y realmente una planeación para que salgan las cosas bien. Pero a veces, aunque uno planee las cosas, no salen. ¿Por qué? Porque ya el albañil nos dice, necesito 2 millares de ladrillo. Y cuando se construye ya va a mediados y empiezan con las dificultades, ¿no? ¿Sabe qué? Ya no me alcanzó pues el ladrillo. Que te pidieron 3 toneladas de cemento y después dice el albañil, ya no hay cemento, cuando no ya es una cosa, ya es otra, y empiezas a ver dificultades para terminar. Pero una vez que ya terminaste y tú dices, tú ves de dónde sacaste las cosas, ¿qué haces? Pues ya dice uno, ahora sí, a habitar y a festejar que ya es mi casa propia, ¿no? Se siente un gusto y lo puede uno celebrar. Entonces así, en una fiesta igual, ¿no? Todo lo que planeas, de momento empiezas a gastar para, digamos, unos 15 años, piensas en vestido, piensas en los invitados, qué cantidad, y cuando ya vas en el transcurso de ya llegar la fecha de la fiesta, ¿qué haces? Empieza a ver detallitos, que hace falta esto, hace falta lo otro, y empiezas a tener problemas. Pero buscas la manera de resolverlos. Y al final, dice uno, ya está la pachangona y a gozarla en el momento ya. Entonces así el pueblo, literalmente en el pueblo, ya habían concluido todo esto. Entonces, pues vamos a entrar de lleno en los versículos porque nos da una gran lista de nombres de sacerdotes, y son requerimientos que el Señor aquí nos puso, que eran para adorarlo. Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorar a nuestro Señor, Dios Todopoderoso.
Señor, eres grande, Señor eterno, Padre celestial. Tú, Señor, nos has dado estos momentos. Gracias te doy, Señor, porque vemos tu amor y tu misericordia semana a semana, día a día, Señor, hora tras hora, Señor, porque nos permites, dice uno, nos da soplo de vida, Padre. Y nosotros, Señor, siempre tú nos has puesto palabra para que nosotros podamos escucharla, para que nosotros podamos entenderla, comprenderla. Gracias, Señor, por todos tus siervos, Padre bendito, en que tú has puesto, Señor, para que nos instruyan tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, el título es Hora de celebrar. Y pues, el tema es una adecuada celebración. Y aquí vamos a mencionar 4 grupos que se requerían para, digamos, estos festejos, ¿no? Para alabar a nuestro Señor después de que ya estaba todo concluido. Y vayamos a los versículos del 1 al 26, que dice así: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Edras, Amarías, Maluc, Jatús, Secanías, Reún, Meremot, Iddo, Ginetó, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Saluc, Amoc, Gilcías y Gedesías. Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que son sus hermanos, oficiaban en los cantos de alabanza. Y Badbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes, jefes de familia, fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hanaías, de Edras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Atna, de Mareyot, Gelcaí, de Idno, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Meamín, de Meadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Metanaí, de Jedaías, Uzi, de Salaí, Calaí, de Amoc, Eber, de Gilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Jonatán y de Jedúa fueron inscritos por jefes de familia, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío de Persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en los libros de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Jabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Metanaías, Borduquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para las guardias a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Edras, escriba. Y aquí pues nos menciona la cantidad de sacerdotes, ¿no?, que prevalecieron después del cautiverio, ¿no?, los que retornaron. Habían formado 24 grupos de sacerdotes. Si recordarán esto en Primera de Crónicas, cuando lo vimos en el capítulo 21, todo el 21 al 31, donde se formaron estos 4 grupos. Pero aquí, al regresar, Edras nos recuerda que nada más hubo 4 grupos de estos sacerdotes que regresaron, ¿no? Y esto lo vimos también en Edras 2, 36 al 39. Entonces, esta es, pues dice uno, una lista importante,
porque nos indica también la pureza con que se mantuvo la línea sacerdotal, aunque dice uno, ya no fueron los 24 grupos, ¿no? Fueron 4. Siempre hay en la misericordia de Dios un remanente para que se tuviera sacerdotes. Podemos pensar de esos 24, ¿por qué se perdieron, no? Algunos pues ya no quisieron regresar, otros quizás ya no volvieron o se volvieron al paganismo, ¿no? Por la mezcla que hubo del pueblo de Israel con los de Babilonia. Entonces, pudo haber pasado eso, que se regresando. O algunos tal vez ya no tuvieron descendencia masculina. Sabemos que tenía que ser varón para ser sacerdote. Y estos 4 sacerdotes, bueno, estos 4 grupos de sacerdotes se dividieron nuevamente en 24 grupos, probablemente por Josué, ¿no? Dice algunos historiadores y estudiosos, para poder recordar el original, ¿no? El modelo original que había hecho David de formar esos 24 grupos de sacerdotes, ¿no? Y esto nos recuerda realmente cómo el Señor, les digo, la misericordia, ¿no? Sabemos que muchos en este andar, como se les dijo, cristiano, realmente es difícil, ¿no? Porque vive uno, dice, con los grupos de sacerdotes, llevan una vida normal, ¿no? Pero pues ya no sirven, digamos, al sacerdocio, ¿no? Porque a pesar de que vive uno un caminar cristiano, ya no se tiene realmente, dice uno, una descendencia, ¿no? Como a veces podemos ver que un doctor quiere que su hijo sea doctor, un abogado quiere que su hijo sea un abogado. Pero aquí vemos que en el andar cristiano que se tiene, muchos líderes o pastores realmente ya se cansan. Tal vez con su familia ya no inculcarles ese amor al Señor. Otros líderes o pastores son atraídos por el mundo, como sucedió con los sacerdotes que se puede pensar. ¿Por qué? Porque dice uno, es tanta la tentación del mundo. Y después, si hay presión hacia el líder o hacia el pastor, que ya no son sacerdotes, ahora son pastores, realmente es cuando ellos son atraídos al mundo y dejan realmente el camino del Señor. O otros que dice uno, ya no instruye uno a sus hijos como debe de ser y se pierde la descendencia, digamos, no nada más el pastor, sino ya no le inculca a su familia ese amor al Señor, como lo habíamos mencionado. Y por desgracia sabe uno de pastores que anduvieron mucho en el camino del Señor. ¿Por qué se cansaron? Ellos solamente lo saben. ¿Y por qué ellos también no inculcaron ese amor hacia el Señor para que su descendencia también caminara, que tuviera ese amor al Señor y pudiera continuar esa descendencia, ¿no? Se pierden y entonces pues realmente es triste ver, ¿no? Cuando el pastor es fiel y de momento a través del tiempo él llega a cansarse y tiene un obstáculo también que vencer, que es a veces la familia. Ya no hay esa descendencia hacia los hijos. Les digo, yo conozco a pastores donde ya no hubo esa descendencia, se perdió ese amor hacia el Señor. Y pues continuando, también podemos ver que
empiezan a nombrar nombres importantes en este primer versículo, ¿no? Y mencionando a Zorobabel. Y recordemos que eso lo vimos en Esdras 2:2, que fue elegido para ser gobernador de la provincia de Judá, ¿no? También podemos ver que era el último de descendencia del real de Judá, del rey David. Jesús también menciona a Jesús, era un sumo sacerdote en ese tiempo, y también lo pueden consultar en Zacarías 3:1 o 6:11. Esdras también mencionan en este versículo a Esdras. ¿Se recuerdan que fue el que dirigió a este segundo grupo? Porque el primero pues fue Zorobabel, y después, bueno, vimos a Esdras. Y Abdías, también se nos menciona que este era un descendiente de Juan el Bautista, y eso lo podemos constatar también en la palabra del Señor en Lucas 1:5. Pero aquí podemos observar, ¿no?, que el trabajo y dedicación sí fue transmitido de generación en generación aquí de este Abdías, ¿no?, porque llegó hasta Juan el Bautista. Entonces, lo que nosotros debemos observar en este punto es el trabajo y dedicación que fue transmitida de generación hasta Juan. Entonces, si tú, hermano, eres líder de una iglesia, tú debes de transmitir eso a tus hijos de generación en generación, ¿no?, venideras. Porque es ese transmitir de amor hacia Dios se va a ir incrementando. Cuando tú eres un buen sacerdote de tu hogar, porque tú empiezas a mostrar ese amor al Señor desde pequeño. Entonces sabemos que si instruimos la palabra del Señor desde pequeños, aun cuando sean grandes, no se van a apartar de su camino. Entonces hay que transmitirles amor. También mencionan estos versículos a los levitas, y sabemos que los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes, y sabemos que este puesto también era importante porque el Señor aquí los puso y son buenos para la tarea del Señor. Recordemos que cada tarea para el Señor es importante para Él. Y también en el 12 dice, en los días de Joiacim. Bueno, esta es una lista de sacerdotes que ya vino un periodo posterior al de Jesúa, ¿no? Y esto nos muestra también esa gran fidelidad de Dios que ha tenido siempre por su pueblo, porque siempre ha previsto de sacerdotes que intercedieran por su pueblo. Ahora sabemos que ya no tenemos sacerdotes, ya nada más tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4:14, que dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto es la Reina Valera, pero en la Nueva Traducción Viviente dice que nos aferremos a lo que creemos, que nos debemos de aferrar a Él. Entonces eso conlleva, ¿no?, que nosotros, si nos aferramos a Él, ese amor que debemos de mostrarle a nuestro Dios, entonces también se lo transmitamos a nuestros hijos. Es importantísimo que nuestros hijos no se aparten del camino del Señor. Y también podemos ver en todos estos 26 versículos, donde se mencionan 4 actividades que se deberían de desempeñar ahí en la casa de Dios, ¿no?, y en el pueblo, que eran los sacerdotes, los levitas, los del coro y los porteros. Entonces, todos estos estaban reunidos para un propósito, un solo propósito. Era para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aquí dice uno,
la reunión es siempre se tiene en la iglesia para adorar con todo a nuestro Dios, ¿no? Aquí ahorita vamos a ver cómo era la dedicación a los muros y realmente ese amor se mostraba, dice uno, con todo. Por eso le decía uno, la dedicación a estos muros que vamos a ver a partir del 27 en adelante, todo esto conlleva. Amén. Vayamos ahora del 27 al 29, que dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como los de las aldeas de netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y pues aquí ya empieza, ¿no? Dice uno ya a celebrar, ya se tiene todo este grupo, y dice uno, ahora sí es hora de celebrar. Nehemías quería celebrar con todo el pueblo la victoria que Dios les había otorgado. Dice uno, pues razones sobraba, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordemos todos los capítulos anteriores, salieron adelante de la posesión y Dios les dio la victoria. Hubo persecución, sufrieron amenazas, desánimo, pero todo esto ya, dice uno, había quedado atrás. Ahora era el tiempo de celebrar. Y recordemos que cuando Dios te da una misión, híjole, o tarea para trabajar en ella, dice uno, a pesar de las adversidades que pueda uno tener, y que seguramente puede uno alargarse mucho tiempo, como puede ser muy corto, pero va a llegar un tiempo de celebrar. Como les digo, a veces en la construcción nuevamente de la casa, se tiene planeada la construcción de la casa, tal vez, dice uno, cuenta uno con cierta cantidad de dinero en un mes, y de momento, dice uno, el dinero se va como agua y ya no alcanzó. Pues ahora hay que trabajarle más duro y juntar nuevamente para poder concluir con la casa. Y se puede alargar de un mes a dos, tal vez a más tiempo, no solo uno sabe, solo Dios sabe el dinero que se requiera para terminar, pero así era. Tú en las adversidades con las tareas del Señor, puede uno tardar mucho, pero va a sentirse uno mucho gozo porque persevera uno, porque a pesar de las dificultades, uno persevera uno para alcanzarlas, y con la ayuda de Dios, seguro que lo obtendremos esa victoria. Amén. Y es que hay que dedicar realmente muchas cosas al Señor, y ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y pues dice uno, realmente la dedicación en el diccionario la define como el fin al que se destina una cosa, es decir, la determinación de uso que se le va a dar a una cosa. Y esta dedicación, pues podemos ver que se utilizaba mucho, o se utilizó mucho en el Antiguo Testamento. Era para celebrar o indicar la consagración de cosas, ¿no? Y dice uno aquí, pues hacer la dedicación y la fiesta iban a tener una gran celebración, pero lo que tiene que hacer, dice uno, al celebrar, es hacerlo de la forma correcta, ¿no? Porque pues a veces, dice uno, no hay nada de malo en querer celebrar, pero hay que ver la manera correcta de hacerlo y de la manera que le agrade a Dios, ¿no? Porque dice uno, pues no puede uno celebrar con alcohol, con infinidad de cosas que hay en el mundo. Aquí nos dice el Señor cómo debemos de alabar. La celebración debería de ser con alabanzas y cánticos. Sabemos que la alabanza por medio de la música es muy importante, y esto también nos lo menciona en Efesios 5 del 19 al 20. Eso sabemos que
es un medio también para alabar a Dios. Sabemos que la adoración por medio de la música debe únicamente de tener como fin adorar y alabar a Dios, y no de entretener a la gente. No sabemos ahora cómo hay de infinidad de disque de artistas cristianos que la gente quiere irse a entretener, a escucharlo y no realmente alabar a Dios. Por desgracia, dice uno, se han salido de la línea muchos artistas cristianos, podemos cantores cristianos, realmente como ya no van a adorar a Dios, a veces van a adorar al artista, al que canta esa alabanza. Nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de alabar a Dios, hay que hacerlo con música. Realmente también tiene un gran poder el adorar al Señor con música. Hay muchas alabanzas con mucha letra muy hermosa, como dicen, es alabanza al Señor únicamente. Aquí también menciona a los hijos de los cantores. Todos los cantores instruían a sus hijos para que también sirvieran a Dios. Es lo que le digo, sacerdotes instruyan a sus hijos, a su descendencia, para que sean sacerdotes, para que sean líderes, para que amen a Dios. Pero también, si Dios les da dones, hay que mostrarlo. Hay que ver la forma de que esos dones que el Señor les dio, nosotros, dice uno, encaminarlos a que salgan adelante con esos dones. Aquí menciona a los cantores. Tú no te has puesto a ver si tus hijos o tus nietos, ¿qué dones les dio? Es hermoso ver cuando descubre uno los dones y que pueda uno ayudar a que esos dones se desarrollen y sirvan principalmente para adorar al Señor. Es hermoso. Entonces, los dones hay que ministrarlos a nuestra descendencia. Y esto nos lo menciona en Primera de Pedro 4:10, que dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí el Señor nos menciona eso, que no nos quedemos nosotros con los dones. Si tú tienes un don, demuéstralo. Y si ese don también lo tiene tu hijo, y si tú oras porque ese don se desarrolle y porque tu descendencia siga alabando al Señor en esa forma, hazlo. No importa tal vez cuánto tengas que invertir, porque todo lo que inviertes para el Señor tiene recompensas en el futuro. Y muchas, ya hemos mencionado infinidad de recompensas que puedes obtener del Señor, porque tú puedes decir, ok, yo voy a gastar, no sé, 1,000, 2,000 pesos en el curso de este don que yo veo que mi hijo o mi nieto tiene para la música, para un instrumento, y este instrumento lo va a agarrar para alabar al Señor únicamente. Eso que inviertes, dice uno, no es dinero tirado a la basura, porque la inversión que tú haces, el pago va a ser, acá no, aunque yo sé que sí, Dios te recompensa aquí y te va a recompensar más allá arriba, cuando estés con Él. Entonces, pues, aquí el Señor, alabemos, invirtamos y seamos con todos nuestros dones, ministrémoslos a todo al que tú amas. Amén. Y como conclusión, pues nada más es aferrarnos, como nos decía en la palabra, aferrarnos a lo que nosotros creemos, que es a nuestro Señor Jesucristo. No importa que en tus tareas que tú tienes diario para trabajar para el Señor,
haya dificultades. Tú sabes que al final, dice uno, es llegar al final, a la meta, y que vas a obtener un gran regocijo, una gran alegría, y que vas a poder festejar, como aquí lo decía el título. Nos festejaremos de esa gran victoria que Dios nos ha dado, y que los dones que Dios nos dé los administremos y lo demos a nuestras generaciones venideras. Amén. Pues hemos concluido esta parte de este capítulo y pues vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos diste estos momentos, pero también, Señor, te pido que tú nos des esa fuerza, Señor, que nosotros tengamos el carácter para que nosotros podamos inducir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, podemos ir a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que no se pierda ese linaje, Señor, hacia el amor hacia ti, Padre, que nosotros podamos decir que nuestras generaciones venideras van a adorar con ese amor que podamos nosotros darte, que así sean nuestros hijos, nuestros nietos, que te amen cada día más, Señor. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo lo pongo en las benditas manos del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana ya temprano.